¿Qué espera Jesús de sus seguidores? Es parte de su plan que nos preocupemos más por mantener a las personas que nos escuchan dentro de nuestra iglesia, sacrificando exponerlos a la verdadera enseñanza del Evangelio completo de Jesucristo. ¿Cómo alcanzar a esta generación actual, especialmente aquella parte de ellos que no gusta de los templos o de reuniones religiosas? ¿Cuál es el plan de Cristo? Buenas preguntas. Ojalá podamos, cada uno de nosotros, darles respuesta a la mayoría de ellas, si no es que no a todas ellas. Buenos días a todos. Seguimos estudiando Marcos 9. Los versículos 30 al 32 vuelven a presentar a Jesús profetizando el futuro del Hijo de Dios. La traición de que será objeto en pocos días, la muerte que se avecina a manos de los hombres que, creyendo hacer un favor a Dios, le llevarán a morir en una cruz y la resurrección gloriosa de entre los muertos que sucederá en tan solo 3 días después de su muerte. ¿Cómo reaccionan los discípulos a esto? Por alguna razón los discípulos parecen olvidar todo lo acontecido y no tienen entendimiento para tener la perspectiva correcta de los tiempos que están viviendo. Siguiendo con Marcos 9, hoy veremos ciertos puntos importantes que tienen que ver con nuestra práctica del cristianismo, tal y como Cristo lo planeó. Él quiere que le sigamos, pero, que sobre todo, aprendamos cuál es la manera correcta de seguirle. El primer punto que Marcos nos relata es la tentación de vernos como los más importantes en la obra que hacemos. El reconocimiento y la posición que Dios nos otorga al servirle toma una importancia que puede obscurecer nuestra visión de lo que hacemos para Él y el por qué lo hacemos. Los líderes que se levantan en los ministerios cristianos, a veces son atrapados en esta idea de que lo que hacemos nosotros es mejor que lo que hacen otros siervos o viceversa. Vemos nuestro trabajo con desdén y quisiéramos el ministerio de otros. Comenzamos sirviendo al Señor de todo nuestro corazón, reconocemos que somos sus siervos y que lo que hacemos en la obra, lo hacemos todo para Él, pensando en Él, solo en Él. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, la gran mayoría de los líderes en la iglesia, anhelamos ser reconocidos por los hermanos y por Jesús. Quiero decir con esto que es incorrecto que una congregación ame a su pastor y lo tengan en gran estima. No hablo de la gente. El problema no es lo que los hermanos piensan de nosotros, sino lo que nosotros pensamos de nosotros. El peligro existe cuando los líderes mismos se creen el cuento de que son personas especiales y que sus obras son más importantes que las de otros. Creen a veces sin decirlo, que la iglesia es lo que es, porque ellos están al mando de todo. Creen que otros líderes no poseen el carisma para guiar al pueblo de Dios que tienen ellos. Esto es peligroso y le puede pasar a cualquiera. La historia que se nos relata es muestra de esto. El argumento es casi infantil e inmaduro. Los personajes de esta historia son ni más ni menos 2 de los 3 discípulos que presenciaron la transfiguración de Jesucristo, allá en el monte alto, Jacobo y Juan. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús siempre está pendiente de nosotros, no olvidemos eso. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. Honestamente, ¿quién piensa así? ¿Quién entiende que uno es grande cuando es el más pequeño? ¿Cómo ser pequeño? Jesús les puso un niño en medio y les habló seriamente cuando dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En la mente de Dios, ¿quién es el más grande? Siguiendo la idea,
Marcos relata aún un punto que más adelante se convertiría en uno de los dolores de cabeza de las iglesias que se disputan las almas convertidas. Me refiero al sectarismo religioso. Hay entre nosotros, cristianos que se preocupan más por llevarse a los hermanos a sus iglesias que en cualquier otra actividad. La historia es como sigue. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta enseñanza sí duele. La idea central es aceptar que hay otros, fuera de nosotros, que están haciendo la obra de Dios también. Pero es que no creen como nosotros, pero es que no andan con nosotros, pero es que ni siquiera sabemos cómo llegaron a hacer esto. El sectarismo es peligroso. No nos permite ver que Dios está trabajando en otros lugares diferentes al nuestro y mucho menos nos permite percibir que quizá hay otros que lo están haciendo mejor y estamos perdiendo la oportunidad de aprender de ellos. ¿Has pensado alguna vez qué sintieron algunos judíos que anduvieron entre ellos desde el comienzo? ¿Qué sintieron cuando Dios escogió a Pablo? ¿Cómo puede Dios usar un hombre perseguidor de la Iglesia? ¿Cómo es que le dio el apostolado a los gentiles? ¿Por qué no esperan que nuestra Iglesia los alcance? ¿Qué garantía hay de que no se perderán escuchando a estos líderes? Pablo es el ejemplo más sublime de alguien sin sectarismo alguno. El apóstol Pablo, en un tiempo menor a 20 años, levantó la mayoría de las iglesias de Asia Menor. ¿Cómo pudo cuidar de todas esas iglesias que él había levantado? ¿Cómo pudo hacer eso en tan poco tiempo? Pablo llegaba a una región, levantaba una pequeña congregación en unos 3 o 5 meses y después los dejaba en las manos del Espíritu Santo. Pablo no solo no era sectario, sino que conocía el valor de la dirección del Espíritu Santo en la Iglesia. Él nunca vio a otros líderes que Dios levantaba como enemigos o contrincantes suyos. Para él, todos somos consiervos en la obra que Cristo nos ha encomendado. Una experiencia interesante es la de Apolo y Pablo. En la iglesia de Corinto apareció un joven llamado Apolo, un hermano de origen griego, con un don especial para hacerse entender, muy carismático. Apolo se convirtió a Cristo y comenzó a compartir con los hermanos en Corinto. Con el tiempo la gente se acostumbró tanto a su estilo de enseñar, que prefirió escuchar a Apolo antes que a Pablo. Eso es como nosotros decimos: ¿saben quién va a enseñar hoy? La iglesia de Corinto había conocido el sectarismo. Los corintios escogieron entre Pedro, Pablo, Apolo y Cristo. Apolo desconocía algunas verdades básicas del Evangelio y su mensaje era incompleto. Desconocía sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, en lugar de prohibirle predicar o aislarlo del liderazgo, Priscila y Aquila, 2 miembros de la iglesia en Corinto y discípulos de Pablo, le tomaron bajo su cuidado y lo discipularon para que pudiera hacer el trabajo efectivamente. Pablo amaba a este hermano y aprovechó esta situación para decirle a los hermanos que el sectarismo es malo. Él les dijo que no era correcto decir que eran miembros del grupo de Apolo o de Pedro o de Pablo, o todavía verse como miembros de un grupo sectario que se creía de Jesús. La iglesia es una sola y aunque es cierto que hay líderes que son lobos en medio de las ovejas, no es nuestro trabajo destruir su ministerio sino guardarnos de ser sectaristas. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Dejarlo hacer y deshacer la obra a su antojo? ¿No es mejor seguir el ejemplo de Aquila y Priscila? Queda para los comentarios. El sectarismo aparenta ser una actitud loable en cuanto a la congregación a que pertenecemos, porque los sectarios siempre están viendo cómo atraen más gente a su corral y no perciben que solamente son ladrones de ovejas. En el sectarismo olvidamos que el cuerpo de Cristo es uno solo. En el sectarismo,
Caemos en la trampa de defender nuestra versión del cristianismo obviando las verdades del verdadero Evangelio de Cristo. La enseñanza central de Jesús es recibirnos unos a otros de la misma manera en que recibimos a un niño. ¿Cómo lo recibes tú? Esta porción siguiente es difícil de asimilar, pero con la ayuda de la revelación de su Espíritu Santo, podremos entenderla. Primero que nada, debemos aceptar una verdad que nos cuesta ver muchas veces. Jesús hablaba con mucho amor pero también con mucha firmeza. En ocasiones, sus palabras nos ofenden porque nos hemos acostumbrado a verle solo como el amoroso Jesús. Aceptar las palabras ásperas de Jesús son la puerta a la revelación correcta de su persona. Jesús dijo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. ¿Esto es literal o simbólico? ¿Ocasión de caer? ¿Qué significa cortarlo? Lo veremos en la reunión.